Saludos a todos de Canadá. Estamos orando por ustedes y espero que Dios nos permita regresar a Iztapaluca muy pronto. Muchas gracias por el privilegio de compartir con ustedes hoy. Me siento un poco más conectado, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo nos ha estado diciendo algunas cosas maravillosas sobre el Evangelio de Jesucristo en el libro de Romanos, ¿no? Exploramos el tema de la fe en el capítulo 4. A través de la fe, Dios no salva a la persona piadosa, sino a la impía. Por la fe no recibimos nuestra propia justicia, sino la perfecta justicia de Dios, ¿verdad? En el capítulo 5 vemos que los enemigos de Dios se salvan mediante la muerte de Cristo. ¿Sí? Cristo no solo ha proporcionado misericordia al pecador, sino mucho más, ¿verdad? Y entonces, el capítulo 5 nos da palabras como justificado, paz, gracia, esperanza, amor, reconciliados, salvos, hasta la capacidad de gloriarse incluso en las tribulaciones. Verdades increíbles, ¿no? Promesas increíbles. Pero espera un momento, Pablo. ¿Está diciendo que todo esto es a través de Jesús? ¿Solo un hombre? ¿Un carpintero? ¿Cómo puede ser? Debe haber algo más. Y Pablo explicará en los próximos capítulos cómo la muerte de Jesús puede salvar y qué significa eso para nuestra vida diaria, ¿no? Pero primero tiene que responder a esta pregunta sobre cómo un hombre puede cambiar el destino de tanta gente. Entonces, en la última parte del capítulo 5 es una introducción a una enseñanza muy importante. Es una sección compleja y densamente tejida. Así que vamos a diagramarlo, ¿no? Espero que todos, de todas las edades, tengan una copia de la hoja y lo vamos a completar poco a poco y espero que nos ayude a tener una idea en nuestra mente de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Ok? Así que leámoslo, solo 10 versículos, y luego simplemente completaremos nuestro diagrama. Estamos en Romanos 5, el versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios. Muy bien. El versículo 12 es en realidad solo la mitad de un pensamiento. Él continuará con su pensamiento más adelante en el capítulo, pero comencemos con esto. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, bueno, el hombre es Adán, ¿verdad? Adán significa hombre. Entonces, puedes escribir Adán en el espacio 1. Adán en el espacio número 1 en sus hojas. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Espera, ¿no había pecado antes de Adán? ¿Y la mujer? ¿Y Satanás? ¿La serpiente? Entonces, hubo pecado antes de Adán, ¿no? De hecho, hubo pecado en el mundo antes de Adán. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, primero vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Los humanos eran únicos entre toda la creación. Fueron hechos a imagen de Dios, ¿sí? Y se les dio dominio sobre toda la creación. Y así cuando pecaron, tuvo un efecto en toda la creación, ¿sí? Toda la creación ha estado esclavizada desde el pecado en el huerto de Edén. Aquí hay un spoiler de un capítulo futuro en el libro de Romanos 8, 19 a 22. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Satanás necesitaba arruinar la creación usando a aquellos que tenían dominio sobre ella. Y veremos más adelante en nuestro capítulo qué significa que el pecado entró por Adán. Cuidado aquí, hay una doctrina falsa que dice que Dios no puede hacer nada en la creación sin el hombre que tiene dominio. ¿Sí? No es cierto. Dios hace lo que quiere con su creación, ¿verdad? En cualquier momento. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la mujer que más tarde se llamó Eva? Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:13 a 14, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Parece que Eva fue engañada, pero Adán pecó a sabiendas. Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Pero también por diseño de Dios, Adán fue únicamente la cabeza de la creación. Él fue responsable, ¿verdad? Y así cuando pecó, el pecado entró en el mundo a través de Satanás, de una manera
que no lo hizo a través de Satanás o a través de Eva, ¿no? Adán es especial como cabeza en este sentido. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ok, por medio del pecado, la muerte. Escribe muerte en el espacio 7, muerte en el espacio 7, y en el espacio 5 escribimos gente pecadora. 7 es muerte y 5 gente pecadora. Gente pecadora. Y bueno, hay mucho debate sobre lo que esto significa. Todos pecaron. Todos pecaron. Podrías pensar que es obvio, ¿no? Todos pecan, ¿verdad? Bueno, eso es cierto. Y puede que eso sea lo que significa, pero dice Pablo que hay muerte porque todos pecan. O por Adán. ¿Me explico? El pecado de individuos no puede ser la causa última. No todos pecaron hace miles de años, ¿verdad? Bueno, yo no. Algunas personas que aún no han sido concebidas, aún no han pecado, pero pecarán en algún sentido. Entonces, puede ser que Pablo está diciendo que cuando Adán pecó, todos pecaron, porque él representaba a toda la raza humana. Fuimos culpables en el momento en que Adán pecó. Y esta idea parece encajar con lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 22. En Adán todos mueren. ¿Sí? La muerte nos llegó a todos, incluso antes de nuestro pecado personal. Ahora bien, esto es importante. Esta es una situación muy inusual, ¿no? No eres culpable del pecado de tu bisabuelo, ¿sí? Puede que te afecte, pero no eres culpable, a menos que haya cometido el mismo pecado, ¿sí? Ezequiel 18:20 dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Claro, ¿no? Entonces, esta situación con Adán es única, porque Adán nos representó a todos ante de Dios. Realmente no tenemos tiempo para estudiar esto en detalle, y este pasaje por sí solo no nos da todos los detalles de esa doctrina, pero así es como lo explicaría. Cuando Adán pecó, la raza humana se volvió culpable ante Dios y mereció la muerte. Todos pecaron porque todos pecamos en el momento en que Adán pecó. Toda la raza humana. Pero también cuando Adán pecó, nuestra naturaleza se volvió pecadora. Se convirtió en nuestra naturaleza el pecado. A eso lo llamaríamos pecado original, ¿no? Se convirtió en nuestra naturaleza desde la concepción hasta la muerte. Todo el mundo peca porque es nuestra naturaleza. Y luego, por supuesto, todos elegimos pecar personalmente, ¿no? Todos. Entonces, sea lo que sea que crea que significa este versículo, todavía es culpable porque ha pecado. Bueno, el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo,
Pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Qué? Pueden escribir el pecado reinó en el espacio 4, el pecado reinó en 4, y transgresión en el espacio 3. El pecado reinó en el espacio 4 y transgresión en el espacio 3. Entonces, donde no hay ley, el pecado no se cuenta de la misma manera que con la ley. Pero las personas que no tienen la ley todavía pecan. ¿No es así? Romanos 1, ¿no? Todos conocían a Dios porque se reveló a sí mismo en su creación, pero no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 1:21 a 23. Entonces, la gente no siempre pecaba contra un mandamiento directo, como lo hizo Adán, ¿no? Pero todavía pecaron contra Dios. Y la muerte reinó incluso antes de que Dios diera la ley por medio de Moisés. Ahora, vamos a comparar a Adán y Jesucristo. ¿Sí? Adán es figura o tipo, si has tomado la clase de hermenéutica, ¿no? Un tipo o figura de aquel que había de venir, es decir, Jesucristo. Un hombre y un hombre. ¿Sí? Pero un momento, la entrada del pecado y la entrada de la salvación no son totalmente iguales. Entonces Pablo quiere que tengamos cuidado aquí. ¿Okay? El 15, versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Puedes poner el don en el espacio 14, el don en el espacio 14. Entonces, la salvación es única porque es un regalo por gracia. ¿Sí? Pablo explicó esto en el capítulo 4. ¿Recuerdas? Al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. La salvación es un favor, es gracia, es un regalo gratuito, un don. Y ahora tenemos una pista del punto principal de Pablo, ¿no? Nota las palabras en sus Biblias. Mucho más. Gracia. Abundaron para los muchos. El pecado y la muerte son horribles y destructivos. Pero la salvación de Dios es poderosa, abundante, rica, gloriosa. ¿Sí? Y esa salvación es de un hombre, Jesucristo. Jesucristo en el espacio 9. En sus hojas, el espacio 9, Jesucristo. 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Interesante. Bueno, escribe el juicio en el espacio 6, el juicio en 6, y condenación en el espacio 8. Condenación
en el espacio 8 y justificación en el espacio 17. Justificación en 17. Y entonces, debido a la transgresión de un hombre, Adán, hay mucha gente pecadora. El pecado reinó. Y por supuesto, Dios juzga el pecado, ¿sí? Y el juicio fue que están condenados a muerte, ¿verdad? ¿Todos vemos eso? Bueno, pero aquí tenemos una frase interesante y de hecho inesperada, ¿no? La dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Surgió o vino a causa de muchas transgresiones. Qué raro, ¿no? Es como si Dios estuviera diciendo, vi todas estas transgresiones y por eso decidí actuar con gracia. Sí, Dios responde con juicio y condenación, absolutamente, pero también hay otra respuesta, ¿verdad? La gracia. La gracia no es una sumisión débil al pecado del hombre. La gracia es una poderosa decisión de Dios. ¿Sí? Continuamos. 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ya tenemos en nuestros diagramas que reinó el pecado, ¿sí? Por supuesto, a causa del pecado también reinó la muerte. Pero aquí tenemos más abundancia, ¿verdad? Reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el espacio 15 puedes poner reinarán en vida. En 15 reinarán en vida. Entonces, ¿quién reinará? Aquellos que han recibido la salvación. Nosotros. Increíble, ¿no? Escucha Apocalipsis 22, 3 a 5. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quién? Los siervos de Dios. Nosotros. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Abundancia, ¿sí? 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Espacio 11. Justicia. El espacio 11, puedes poner justicia. Por un acto de justicia resultó ¿qué? La justificación de vida. Amén. Bueno, dice aquí para todos los hombres y para todos los hombres, ¿no? Obviamente Jesús es un hombre y no está condenado, ¿sí? Hablamos de los hombres en Adán, ¿no? Los hombres en Adán están condenados. Jesús no fue parte de la maldición de Adán. Por supuesto, no nació como un humano normal, no tuvo padre humano. Esto puede ayudarnos a entender por qué no estaba en Adán, ¿sí? Y bajo la misma condenación de muerte. También sabemos que no todas las personas que han vivido alguna vez están justificadas, ¿verdad? Podríamos decir que Pablo solo está explicando que la salvación es una verdad mundial
personas de todas las naciones están justificadas. Es decir, la justificación está disponible para todos los hombres. Pero no creo que eso encaja con la idea aquí. Tenemos dos hombres, ¿verdad? Todos en Adán están bajo el pecado, bajo muerte. Todos en Jesucristo, el segundo hombre, están bajo la justicia, tienen vida eterna. Todo el mundo, ¿sí? En Jesucristo. Es una idea clave. Todo el mundo en Adán, todo el mundo en Jesucristo. Bueno, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El espacio 2, desobediencia. El espacio 2 en sus hojas, desobediencia, y el 10, obediencia. 2, desobediencia, 10, obediencia. Aquí dice muchos, ¿no? Pero es lo mismo. Todos en Adán tienen la condenación. Todo el grupo en Jesucristo tienen la justificación. Ya tenemos en el espacio 5 gente pecadora, y en 13 podemos poner gente justa, ¿sí? En 13, gente justa, porque por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Gente justa. Estamos en el versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aprendimos más de la abundancia de la gracia de Dios aquí. Hay una secuencia en tus notas al final de la página, en el espacio 18, la ley. La ley 18. La ley conduce a más que transgresiones. El espacio 19. ¿Qué conducen a más? Gracia. Espacio 20. Ley, la ley, transgresiones y gracia. Espera un momento. Pensé que Dios nos dio la ley para que pudiéramos aprender a ser como Él, ¿no? A vivir una vida justa. ¿Por qué dice que la ley conduce a más transgresiones? Bueno, sí, la ley en cierto sentido nos ayuda a vivir una vida mejor. ¿Sí? Gracias a Dios que tenemos leyes en México basadas en muchos casos, en última instancia, en la ley de Dios, que reprimen el mal. Den gracias a Dios porque podemos estudiar su ley y aprender a vivir una vida mejor. Pero hay otro lado de esto, ¿no? Primero, la ley es una luz brillante, ¿sí? Muestra nuestro pecado claramente, ¿correcto? Segundo, podemos decir que nombra nuestro pecado, ¿no? Lo describe. Y así el juicio se vuelve más específico porque descubrimos que constantemente estamos rompiendo leyes específicas, escritas de Dios. De hecho, aumenta el juicio porque muestra que estamos en rebelión directa contra los mandamientos específicos de Dios. Pero en tercer lugar, porque somos pecadores por naturaleza sin Cristo, si tenemos más leyes, estamos más interesados en romper esas leyes, ¿verdad? Aprenderemos más sobre esto en Romanos 7, pero todos lo saben. Tan pronto como nos enteramos de una ley, empezamos a pensar en romperla, ¿sí? Es la naturaleza humana. Entonces, debido a nuestra pecaminosidad, la ley
realmente hizo que el pecado abundara. Pero gracias a Dios, su gracia es siempre mayor que nuestra pecaminosidad. Siempre. 21 y 22. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Puedes poner la gracia reine en el espacio 12 y finalmente vida eterna en el 16. Vida eterna en el 16. ¿Es suficiente un hombre para salvarnos del pecado? El pecado entró en el mundo a través de un hombre. Se podría decir que Adán fue el portero de la humanidad, ¿no? La vigilancia en la puerta. Una vez que dejó entrar el pecado por la puerta, este dominó el mundo. ¿No es interesante que se suponía que Adán era un buen rey de la tierra, ¿no? Se suponía que era el horticultor, ayudando a que las cosas crezcan. Se acercó a un árbol buscando placer y sabiduría y en su lugar trajo la muerte. Todos se convirtieron en pecadores y el pecado se convirtió en el rey del mundo. Dios juzgó, Dios condenó y la muerte vino a todos los hombres y mujeres. El pecado es un intruso, un tirano que se ha apoderado del mundo. Una enfermedad que ha extendido a todos. Cada persona morirá a causa del pecado. Y eso conducirá al infierno, la muerte segunda. Sí, todos pecan. Pero el pecado vinieron por la desobediencia de un hombre. Un solo hombre. Pero hay otro hombre. Jesucristo, nuestro Señor. Jesús, el Salvador. Cristo, el Mesías prometido por Dios, el Señor del universo y nuestro Señor. Él es justo, obedeció, y debido a la justicia de este hombre vino un gobernante mucho mayor, la gracia. La gracia destruyó el poder del pecado, sin importar cuánto el pecado trató de combatirlo, y muchos se hicieron justos. Mientras que los pecadores fueron juzgados y condenados, los que reciben la salvación reciben un regalo gratuito y son justificados. En lugar de heredar el pecado de Adán, heredan la justicia de Cristo. Y en lugar de condenación y muerte, reciben justificación y vida. Vida eterna. De hecho, ellos mismos reinan en vida. ¿Qué intenta decirnos Pablo aquí? Se trata de diagramas de flujo y matemáticas, ¿no? 1 y 1. Bueno, la enseñanza de que nuestra salvación viene de un solo hombre es muy importante, ¿no? Se trata de Jesucristo. No hay otro camino, ¿no? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras de Jesús. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No son nuestras obras, no es un conocimiento secreto,
no pertenece a una iglesia o religión determinada, es Jesucristo. Pero creo que el punto principal de Pablo es algo incluso más que eso. Vemos el pecado a nuestro alrededor. ¿No? Vemos los resultados del pecado a nuestro alrededor. Es tan feo, ¿no? Es tan destructivo. Roba la paz de nuestros corazones. Destroza matrimonios y familias. Pobreza, ¿sí? Confusión, enfermedad, muerte. Sabemos que necesitamos la salvación como raza humana. Pero ¿es realmente posible la salvación? ¿Y la salvación a través de un solo hombre? Sí, porque ese hombre es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces la gracia es abundante, sobreabundante. La gracia es la vencedora del pecado. Jesucristo es el vencedor de Adán. ¿No es interesante que Jesús era el buen rey, pero también era carpintero? Construyendo cosas. Pues extendió las manos sobre la madera de la cruz. Sangró y murió. Pero todo eso fue la buena intención y el plan de Dios. Morir en un árbol, la cruz. Como el horticultor trajo la muerte, el carpintero trajo la vida. No solo la vida eterna, ¿sí? De abundante gracia. Sí, porque el carpintero es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, aquí hay mucha teología importante, ¿no? Sin duda. Pero aquí está la teología más importante. Jesucristo es más que capaz de salvarte totalmente y completamente del pecado. No importa cuánto pecado. Más que capaz de salvarte totalmente y completamente del pecado y la muerte. Hebreos 7, 26, 25. Jesús también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Gracias a Dios por el gran poder liberador de nuestro Señor. El carpintero no fue una víctima débil de su tiempo, sino un Salvador poderoso y eterno. Amén. Oremos. Gracias, Dios, por tu gracia sobreabundante, por el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.